Porque esta exposición nos trae a la mente un contexto de lo que vivimos, pero que a veces no analizamos. Y ahorita también nos decía del mundo, ya hemos recibido mucha información, pero lo más importante, por eso se llama diálogo por la paz, es la participación de ustedes, es nutrir a las diferentes instituciones que están participando el sentir de los que participamos en estos diálogos. Ya nos lo decía el mundo, por ejemplo, en el módulo 3, la familia como base para la construcción de la paz es muy importante. En el módulo 4 también los vecinos como la familia extensa. Pero a nosotros nos toca analizar algo muy importante. ¿Cuáles son las causas de la violencia y las condiciones de la paz? No lo vamos a retomar nosotros como moderadores o como expositores, lo vamos a llevar a cabo. Les pediré con todos ustedes, perdón, les pediré la participación de todos, porque aquí participamos todos. Voy a hacer que participe un hermano de los que están aquí presentes y otro de los que están en Zoom para interactuar con dos preguntas. La primera va a ser esta. Tratemos de ser, porque tenemos un secretario, les presento a Rosy, nos va a ayudar como secretario, para que todo lo que digamos pueda ser llevado a las diferentes instancias. ¿Cuál es la finalidad? Ya nos lo decía Denise, la de la que se busca llevar a cabo todo este trabajo de los conversatorios a la jornada nacional que se va a llevar en Puebla el 3 de septiembre, pero siempre nos dicen, hay que dialogar con unidad y con responsabilidad. La primera pregunta va a ser, ¿qué está dañando las relaciones en la sociedad o en el sector donde tú vives? Entonces, empecemos a dialogar, hermanos, ¿quién quiere participar? ¿Qué es lo que está dañando nuestras relaciones como sociedad? De los que están aquí de forma presencial, levanten su manita. Ahí conozco a un dirigente que nos dice, quiero voluntarios, más no víctimas. Entonces, si no hay voluntarios, tendré que asignar a una víctima. ¿Quién quiere participar? En el principio, siempre va a ser difícil, pero ya después nadie los quiere callar porque quieren participar activamente. Entonces, ¿qué dice yo de los aquí presentes? Por favor. La base de toda la violencia es el egoísmo. En una sociedad que promueve de manera tan enferma el individualismo extremo, la satisfacción inmediata de placeres bajos encima, no hay, o sea, lo que genera luego todas las actitudes que resultan violentas y básicamente la falta de control de la agresividad innata es la búsqueda espúrea de mi propia satisfacción. Y eso es egoísmo puro. Entonces, que una vez que uno está en esa tensión con uno mismo, es decir, que uno está en paz con uno mismo, eso se traslada al ámbito familiar y al ámbito comunitario y al ámbito social. Entonces, si uno, o sea, la causa de la violencia en las sociedades, incluso en la familia humana, es el egoísmo humano, individual de cada uno de nosotros. Y así como es la causa, también es la solución. Muy bien, muchas gracias por esa participación. Vean que elementos tan contundentes, ¿no? El egoísmo, el individualismo, el no saber controlar esa agresividad que nos explicaba el mundo. Muy bien, muchísimas gracias por esa aportación. Ya llevamos la primera de muchas. En Zoom, ¿quién quiere participar, por favor? Yo. Buenas tardes, días, perdón. Yo creo que una de las cosas que ahorita están fomentando mucho la violencia en nuestro país es el discurso, la narrativa que desde el gobierno se está dando para dividirnos entre chairos y fifís, neoliberales y contra la corrupción, etcétera. Entonces yo creo que mientras esa narrativa no cambie o no tratemos nosotros de otra narrativa más positiva, la violencia se seguirá generando. Muy bien, otro tema muy importante, la narrativa del gobierno, el que fomenta las diferencias entre los ciudadanos. Muchas gracias por esa aportación. Ahora de las presenciales, por favor, Felipe. Bueno, yo lo que he visto, ¿no?
por el educativo. Y voy a esto. Y yo tengo un pensamiento que dice, hay que buscar la felicidad en el concepto que tú tengas para no dañarte tú y dañar a los demás. Gracias. Muchas gracias. Otro sentido muy importante es la naturaleza humana, ¿no? Donde empieza también la parte de los derechos que tenemos todos y cada uno de respeto mutuo. Muchas gracias. Del lado de la plataforma Zoom, ¿quién nos puede hacer una aportación? María de San Luis Potosí. Por favor. Bueno, mi respuesta es lo que siento yo que está hallando es la situación económica, social, moral y ética de las familias y el entorno social, yéndonos de lo macro a lo micro. Ok. Muchísimas gracias. Tema muy importante, las condiciones socioeconómicas que prevalecen en el país, la falta de oportunidad para, no solamente para los jóvenes, sino para la población en general. No se vive de la misma manera de los que estamos aquí en la ciudad, en otros estados. Muchas gracias por esa aportación. Regresamos a los presenciales. Por favor, si eres tan amable. Yo quisiera que abordáramos que es la que más alarma a toda la población, la que ha generado incertidumbre, miedo, etc. Sí, claro, ¿no? El incremento tan grande, comentábamos en otros conversatorios, y es el que le toca al módulo 1. Hace 25, hace 30 años, ¿quiénes ofrecían droga? Era muy difícil, sí se existía, pero no se vivía así. Decía hace un momento el mundo, pues nos dejaban como chavisas salir a la calle y ahí te pierdes con la familia y no pasaba nada. Ahora, pues mándame tu ubicación en tiempo real, etcétera, etcétera. Hemos aprendido a vivir de diferente manera, pero sí parte importante es la violencia que se ha generado. Ya nos decían en diversas ocasiones los ponentes que no ha sido de la nada, ha sido toda una evolución y que nos costará trabajo regresar a esa parte. Si me permites darle palabra a los de Zoom y luego a mí, o una vez que le quiero cooperar. Adelante, por favor. Dijo el señor Velasco. Lo que pasa que también aquí, con esto, es en verdad esa impunidad que se está viviendo en el país, que no se había vivido tal. Por ejemplo, es increíble que ahora, como si nada, la sociedad pueda ver cómo puedes quemar a una mujer, haz de cuenta en el parque, en el carril, tu mismo familiar, y no sucede nada. Ese es un grave problema y en verdad la violencia que se vive. Hablando estadísticamente, se han visto algunos casos, 5 o 6 casos de mujeres, pero de verdad son más de 50 mujeres que han sido quemadas, pero es por la impunidad que se vive y por esta violencia criminal que no sucede nada, que se les ha invitado a que se les trate bien, que sean abrazos, y que no pase nada con la justicia para ellos. Muchas gracias por tu aportación. Sí, recordemos que varios elementos es la impunidad, pero también nos decía el mundo, ¿no? Los estereotipos que se siguen, los que agreden a las mujeres, porque han vivido, están replicando esa violencia que han vivido. Entonces, el contexto es muy complejo, pero reiteramos, para esto son los diálogos, para ir viendo todas las cosas. Y cada quien está aportando un granito de arena que conocemos y que está sucediendo. Lo importante es, vamos a tomar en la segunda etapa cómo contrarrestar esta parte. Pero ahorita estamos identificando. Muchas gracias por sus aportaciones. Ahora sí, de la plataforma, por favor, ¿quién nos quiere hacer favor de participar? Yo. Jorge de los Cobos. Por favor, si eres tan amable. Gracias, buenos días a todos y a todas. Yo viví una experiencia muy impresionante hace unos meses que participé de una marcha, independientemente de carácter político o no. Y algo que me llamó la atención es que éramos cientos de miles de personas y hubo un solo orador. Y a mí me pareció que eso había sido un milagro en el sentido del consenso, porque ahí estaban las fuerzas políticas presentes de diferentes colores y tintes, la sociedad civil, las madres de familia, la juventud participando, y se aceptó
de unánimemente que fuera un solo orador, independientemente de quién fuera. Ese fue un gran consenso, un milagroso consenso que se logró en esa ocasión, porque la rebatinga y el protagonismo que yo quiero ser y que pues que haya todos los que quieran participar, ¿no? Entonces se llegó a ese consenso que yo creo que es lo que tenemos que buscar también para la paz. O sea, un consenso en donde tengamos unidad para eso. No sé cómo se logró, estoy todavía impactado de ese acontecimiento, de cómo se logró un consenso para lograr un acuerdo común. Y esa es mi contribución y que creo que aporta mucho para la paz. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente, la indiferencia no nos lleva a nada. Todos tenemos que participar. Cuando nosotros decimos, bueno, es que a mí no me afecta, pues desde ese momento ya nos está afectando a todos como comunidad. Muchas gracias por esa aportación. Dentro de los presenciales, que por favor, Rosy, después ya... Yo siento que hay muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas podríamos mencionar como el acostumbrarnos, ¿no? Hacer de la agresividad y la violencia misma algo normal, algo que ya nos acostumbramos y lo seguimos sintiendo como, lo empezamos a ver como algo normal. La indiferencia o la apatía ante el mal. Alguien decía, no me preocupa lo mal que se hace, sino el bien que no se hace, y creo que de ese lado, del bien que no se hace, estamos mucho. La falta de alteridad. Hemos dejado de reconocer en el otro a alguien semejante a mí. Desde la fe, he dejado de reconocer a mi hermano como imagen y semejanza de Dios también. La injusticia social es sí o sí causa de violencia, y también algo que yo creo que puede detonar o que está detonando la violencia es como un surgimiento de necesidades ficticias que va de la mano con una muy baja resiliencia. Y entonces se crea, por ejemplo, en los jóvenes, el sí o sí debes tener estos gadgets, estos aparatos, esta ropa de marca, tal y tal. Y si no los puedes conseguir, vamos, de manera honesta, tírale lo que sea, bueno, pero tú debes obtenerlo, ¿no? Y el hecho de que no estamos, o sea, en un afán desmedido de las generaciones mayores, padres, abuelos, tíos, etcétera, que no le falte es satisfacer necesidades ficticias inmediatas sin ya mayor esfuerzo. Cuando no lo pueden obtener, se detona también la violencia. ¿Cómo se ha transformado la mente de todas las generaciones? No podemos echarle la culpa nada más a las actuales porque el mundo nos lo decía. Estamos retransmitiendo o estamos adaptando esos cambios. Y entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, etcétera? Pero Rosy nos acaba de dar un sinfín de elementos que sí, son causas de la violencia. Muchas gracias, Rosy. Si me permite, Ignacio, le damos a los de la plataforma y después contigo, Ignacio, por favor. De la plataforma, ¿quién quiere participar? Sí, yo, por favor, no sé si me puedan escuchar. Sí, te oímos. Adelante, por favor. Sí, ahorita se me ocurre algo muy importante, hacer un llamado al orden. Es una de las cosas que debemos exigir, un llamado al orden, porque así es como se da la paz, así se define la paz, tranquilidad en el orden. Si no hay un orden que sea movido, digamos, por una verdadera autoridad, y es la otra cosa que se pide, que haya actos de autoridad, que deje de haber autoritarismo. El autoritarismo que tenemos actualmente es el que nos ha llevado a un crecimiento de la violencia y de la criminalidad, porque por otro lado, pues se ve que no hay actos de justicia. Lo que impera es la impunidad, y entonces la impunidad fomenta actos criminales. O sea, cada quien quiere resolver los problemas por sí mismo. Así, en donde hay luego muchos problemas, surgen luego los que se llaman los autodefensas, porque no ven que el gobierno meta las manos, sino que deja hacer, y sobre todo a los que más deja hacer es a los criminales. Por eso la criminalidad sube. Entonces, repito, un llamado al orden
y actos de autoridad, pero debe partir de una autoridad moral, que no sea nada manipulado, sino que verdaderamente se ganen la autoridad, y desgraciadamente, pues, no existe ahorita. Entonces, debemos hacer el llamado al orden, porque así como estamos, no nos conviene seguir. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Dos elementos muy importantes. Si no hay orden, pues seríamos una sociedad que camina a la deriva. Y lo que dice, la capacidad de nuestras autoridades. El mundo hace un momento nos decía, la paz no se construye por una sola iniciativa, se construye con la participación de todos, autoridades, gobierno, sociedad, etcétera, etcétera. No le podemos dejar nada más, él nos decía, a la policía, ¿no? Que lo arregle todo. Por eso es que existe Sinergia por la Paz, porque estamos sumando esfuerzos. La iniciativa es de los ciudadanos, de los laicos, de que esto tiene que transformarse. Si no participamos nosotros, las cosas van a ser cada vez peores. Muchas gracias por esa aportación. Ignacio, ahora sí de este lado. Gracias. Ya lo dijo hace varios años San Juan Pablo II, si quieres la paz, defiende la vida. Y es que hemos caído en una verdadera cultura de la muerte, en la cual hay un verdadero desprecio a la vida, a la dignidad del ser humano, y vamos, siendo extensivos, se atenta contra toda forma de vida. La contaminación, la destrucción de la naturaleza en sí son actos de violencia. Entonces, tiene que haber, por un lado, de retomar la verdadera cultura, que es la cultura de la vida. Y esto, pues, como decimos, tiene que ser trabajo de todos. No podemos quedarnos en decir, no, pues que le corresponde al gobierno, por eso educativa, no, nos corresponde a todos. Porque la educación no es más que imbuir la cultura en los seres humanos. La cultura es una actividad propia y exclusiva del ser humano. No es algo que por no puedo decir que haya cultura camina, ¿verdad? O vacuna. Entonces, es ahí donde se tiene que dar la batalla. Valga la expresión, aunque sea contraria a la paz, pero tenemos que buscar precisamente la cultura de paz, la cultura de la vida. Muchas gracias, Ignacio. De hecho, estos módulos, en el módulo 5 también viene este aspecto. Cuidar la armonía de la creación es cuidar nuestra propia armonía. Vean cómo el contexto de la paz es muy compleja, pero uno de los elementos muy importantes es el que nos comenta Ignacio, ¿no? Si no vemos esto desde las raíces, va a ser difícil, porque a veces miramos las consecuencias, pero no los orígenes. Muy bien. De la plataforma, ¿quién nos quiere hacer el favor de participar? A mí me gustaría. Adelante, por favor. Yo tengo como una cosa que está dañando las relaciones como sociedad en donde vivo, es la desintegración familiar. También la pérdida de sensación de que la comunidad es nuestra familia extendida y el individualismo que ya se mencionó. Muy bien, muchas gracias. Elementos contundentes, ya nos decía también Edmundo, es la familia. No sé si les ha tocado ir a restaurantes y antes la convivencia familiar era interactuar. Ahora parece que una pantalla es la que está interactuando con nosotros y se pierde ese sentido familiar. Muchas gracias por esa aportación. De este lado, José, y después pasamos con nuestra hermanita. José, por favor. Gracias. Yo quiero aportar parte del proceso que leía hace tiempo que la violencia nace en el anhelo de poder. Cuando yo quiero estar por encima del otro, ahí aparece la violencia. Entonces yo digo, ante esto, ¿qué hacer? Y me parece que tenemos que impulsar una cultura del servicio. ¿Sí? El sentido de la vida no es venir a dominar. Cuando yo quiero dominar al otro es cuando aparece el ejercicio de la violencia. ¿Cómo detener eso? Me parece que con una cultura de servicio que me lleva a convivir y no a querer someter. Muchas gracias. Referenciando esta parte a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo,
Él nos decía que no venía a ser servido, sino a servir y dar su vida para el rescate de muchos. Entonces, parte importante de lo que José nos dice. Muchas gracias. Démosle oportunidad a los que están en plataforma y después ya pasamos con Claudia. Por favor, en la plataforma, ¿quién quiere participar? Hoy andan cohibidos en la plataforma, porque aquí en presencial todos quieren participar. Claudia, por favor. Como yo les decía, soy politóloga y si bien vengo de Puebla, yo nací en Agua Dulce, Veracruz, por eso me interesó escuchar que hay alguien de Coatzacoalcos. Hemos visto cómo se ha deteriorado la situación en Coatzacoalcos y me parece que uno de los problemas tiene que ver con lo que llamamos capital social. ¿Sí? Es decir, esas redes sociales que eran reforzadas desde las instituciones, pero no en abstracto, sino con los maestros, con los padres de familia, con las madres de familia. He tenido la oportunidad de trabajar en comunidades y yo les decía, me sorprendía una y les decía, ¿cómo han evitado que la violencia aparezca aquí? Y me decían que porque las autoridades comunitarias, cuando alguien cometió un delito, lo sancionaban y le llamaban la atención, pero si no lo expulsaban. Y en ese sentido pensaba yo en impunidad, pero no la impunidad que vemos solamente en las instituciones de gobierno, sino la impunidad de la familia, cuando la propia familia permite que alguien de sus miembros incurra en una falta de ética y no sanciona. Cuando nosotros, yo soy docente como maestros, permitimos o incurrimos también en esto y lo minimizamos y no acompañamos al otro. Y ahorita que escuchaba a Ignacio, a Pepe, me quedaba pensando en algo que hace mucho tiempo alguien me dijo. Una sociedad que permite el aborto y la eutanasia es una sociedad que poco a poco se va acostumbrando a matar, se va insensibilizando y entonces empezamos a insensibilizarnos ante el sufrimiento de los demás, ante la dignidad de la persona de los demás y entonces vamos cotidianizando, vamos normalizando la violencia. Sí, definitivamente. ¿Puedo agregar algo que... Adelante, por favor. Sí, los diálogos son entre nosotros. Creo que justamente si llega a legalizar el aborto y la eutanasia y todo lo que tendría que ser la muerte, porque nos hemos insensibilizado. Entonces es un círculo vicioso y es un espiral descendente. Ya no llega, o sea, si hemos llegado al extremo cruentísimo de asesinar niños en el vientre, porque ya ha habido todo un proceso de insensibilización previo, lo cual refuerza y reproduce todas sus estructuras de insensibilización y de naturalización y normalización de la agresividad. Y eso creo también lo que decía aquí, de que, o sea, bueno, en nuestro credo cristiano servir es reinar, ¿no? Y nos hemos olvidado completamente de nuestras propias familias, en las comunidades, en nuestras comunidades parroquiales y en nuestra sociedad, de que venimos a servir. Perfecto, muy bien. Sí. Ya se está dando el diálogo, ya lo están haciendo ustedes, yo no soy moderador. Por favor, continúen. Ese es el sentido del diálogo. Fíjense que, hace tiempo alguien me pidió que trabajáramos algo, me pidieron una plática sobre el papel de las mujeres en la construcción de comunidades de paz. Pero me dijeron, oye, pero son mujeres que ya están jubiladas y bueno, pues ya cumplieron con su vida activa. Y entonces yo me puse a investigar, yo había estado trabajando con una chica que estudió en Colombia y hace mucho trabajo comunitario. Y entonces me quedé pensando y investigando, me encontré con que las mujeres mayores
eran las que transmitían los valores y por lo tanto son las que conocen la comunidad y transmiten. Y es que sí, las mujeres estamos perdiendo esa capacidad de transmitirlos en la familia, en la escuela, a las jóvenes, a las generaciones jóvenes. ¿Sí? Y entonces me puse a investigar y encontré varios ejemplos de cómo estas mujeres trabajando habían ido saneando los ambientes sociales. Y no era precisamente desde el contexto religioso, aunque las había, pero eran las mujeres mayores las que se convirtieron en elemento transmisor de lo que hablábamos, de esa cultura. Se me hizo muy interesante y entonces pintaban murales, en lugar de pintar graffiti era convocar a los jóvenes para pintar murales, sí, pero murales con estas nuevas dimensiones. Y fue bien interesante, porque incluso yo encontré fotografías de cómo se había ido transformando el entorno a partir de eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a concluir con el mundo, Rosy, y los jóvenes que no han participado. Los jóvenes tienen que participar activamente. Por favor. Yo un poco, de verdad, que conecta el sentir particular de esta urgente necesidad de definir que estas condiciones de paz que nos obligan a tratar de interpretar el contexto social. Yo, partiendo con ese tema de conectar datos, también respondo un poco al tema de la violencia criminal. La violencia criminal es un contexto. Dijimos que era el contexto de familia, el contexto urbano. El contexto de la violencia criminal podemos ilustrarla, por ejemplo, en un tema de guerra. En un tema de guerra donde hay dos intereses, cuando menos intereses, por las tierras, por las riquezas, por el poder mismo de un contexto de guerra y que tiene un objetivo sistémico para eliminar al otro. Simplemente el diálogo está agotado y quiero, en este tema de poder, superponerme en torno al otro. Pero así como se ilustra el tema de la fuerza o de la violencia criminal en torno a la guerra, planteemos la violencia organizada del crimen organizado. ¿Por qué se le llama crimen organizado? ¿Porque se reúnen 2 o más 3 personas para delinquir? No. Crimen organizado porque tiene un objetivo hasta cierto punto empresarial o económico. Sigue factores que tienen y responden a criterios económicos. Si de manera económica yo tengo que eliminar el enfrente o diversificar mi mercado, voy a utilizar lo que esté a mi alcance, incluso la violencia, para poder obtenerlo. Entonces, por eso le llaman violencia organizada, porque tiene ese principio económico. Esta violencia organizada hereda a un grado menor que la violencia callejera, la violencia urbana. La violencia urbana donde el grupo de amigos, el contexto del urbanismo, donde yo quiero demostrar que aquí estoy mis charrones, y entonces se dan estos criterios, decían ahorita, del vandalismo, estos criterios que utilizan la violencia por perpetrarme en una identidad. Palabras claves: en la ausencia de identidad comunitaria, social, religiosa, busco mi propia identidad y mi identidad me da en apropiarme del espacio, aunque esto implique condiciones de violencia, para expulsar a los que no son o piensan igual que yo. Sigo heredando esta violencia criminal al individualismo y llego a la persona. Llego a la persona que sin un contexto social criminal o de amistad o de grupo que me busca dar identidad, busco entablar contextos de placer y un egoísmo individual. Y este egoísmo individual me genera condiciones que no necesariamente tienen que ver con ludopatías o problemas hasta mentales, ¿no? Porque pareciera que la violencia tiene un detonante más fuerte cuando hay estos factores emocionales o enfermedades mentales que pueden extrapolar el tema de la violencia. Dejemos lo individual en la búsqueda del placer, en la búsqueda del poder, en la búsqueda de superpoder en torno al contexto, y este individualismo genera condiciones de violencia que parten de mi contexto social, familiar. La violencia entre los jóvenes hoy está fuertemente en el tema, por ejemplo, contextos escolares. Hay una fuerte nivel de violencia que estamos experimentando. Yo les digo a la policía, estamos experimentando un fuerte nivel de violencia de la autoridad escolar en torno a las infancias. Pero es nuevo, ¿no? Siempre ha ocurrido, es que ahorita está desmedido el contexto porque la impunidad está permitiendo que estos contextos extrapolen más fuerte. Y segundo, porque ha habido instrumentos que permiten a las víctimas, hombres y mujeres víctimas de la violencia, puedan señalar el acto y romper
este ciclo de la violencia, contextos familiares, escolares, contextos familiares donde los jóvenes, hombres o mujeres, por esta condición de placer, están lesionando a sus familiares, adultos mayores. Este individualismo, ¿qué generó estos contextos de sociedad? ¿Por qué hoy vivimos en el 2023? ¿Qué pasaron los 2000 años atrás? ¿Qué sostuvo a la humanidad para poder transitar incluso contra nosotros mismos? Porque ha habido miles de guerras, ¿qué sostiene la humanidad? Un contexto social. Y este contexto de los abuelitos, de los padres, ¿dónde están los abuelitos? En los asilos, en los hospitales, abandonados en sus casas. Hoy yo estoy padeciendo con la policía temas de problema, de un contexto verdaderamente de abandonos, porque quienes ya se dieron su vida y que entregaron por temas nombres, hoy están viviendo en gente que no pueden ni siquiera pagar sus servicios en sus casas. Entonces, este individualismo hemos naturalizado el contexto violento para este individualismo egoísmo. Finalmente, termino esta como reflexión de torno a la violencia criminal, porque ha habido no solamente el individualismo, sino ha habido un egoísmo institucional por generar estas condiciones de impunidad, de abuso de autoridad, y finalmente hemos dejado de lado el proceso democrático. La democracia no es ir y votar, no es solo ir y estudiar, la democracia es pedir cuentas, rendir cuentas. Y en este ejercicio de círculo virtuoso, donde la democracia es el instrumento que nos ha mantenido socialmente más estables, habrá que exigirle a la autoridad que deje de polarizar y que genere condiciones de respuesta. Y si la autoridad está agotada, lo decía hace rato, no es un tema solo de policía, no es un tema solo de gobernantes. Si seguimos dejando en nuestros gobernantes, quienes están ahorita, las decisiones trascendentes de la humanidad, seguiremos hipotecando nuestro futuro. Necesitamos involucrarnos. No es lo mismo aquel que señala, dice, que aquel que busca participar y que transforma desde dentro las instituciones. La violencia criminal, la violencia institucional, la violencia familiar, identifiquémosla, rompamos el ciclo de violencia y convirtámonos en actores protagónicos para que las cosas cambien y sucedan. El servicio público, la única forma de resignificar el servicio público es que gente como quienes están representados vayan y conquistemos este espacio, porque lo dejamos y está que afortunadamente lo hizo, y ya vimos que estamos, ni ellos mismos ya se pueden acabar en el país. Entremos a este tema de dejar el individualismo para ir por la sociedad. Adelante, Rosy, concluimos con De hecho, bueno, en algún momento yo oí la frase de si quieres acabar una sociedad por hombres o mujeres. O sea, es lo único que tienes que hacer. Y creo que nos han dejado conocer, no en términos económicos y cosas, sino dejando a nuestras familias o no sabiendo organizar a nuestras familias. Ciertamente, se hablaba hace rato de estereotipos, de que a la mujer le toca una cosa, a la mujer le toca otra. A lo mejor no necesariamente es así, pero si en la mayoría de hogares los varones eran ausentes, las mujeres se dedicaban a criar a los hijos, ahora también las mujeres son ausentes. Con los hijos se quedan solos, los hijos se quedan con los abuelos o con los tíos, o con quien pueden, los jóvenes, para que nosotras podamos trabajar. Nosotros a lo mejor hemos perdido lo más o lo menos. Una de las causas muy importantes es dejar a la deriva la formación de los hijos. Iván, por favor, contigo concluimos esta primera pregunta. Muy interesante lo que dicen. Yo creo que haría el aspecto de la falta de cuidado de la salud mental, tanto a nivel individual como a nivel familiar. ¿En qué sentido? La gente no conoce realmente qué son sus emociones, como mencionaba el maestro del mundo, en un sentido de no sabe cómo está enojado, no sabe cómo está triste. Y si lo extrapolamos en un sentido de temas de enfermedad de salud mental, pues, ok, normalmente con las décadas del tiempo nos hemos vuelto más hipersensibles a los estímulos. Entonces, estamos más estresados, estamos más como a la espera o alerta de que algo va a pasar. Entonces, ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Estás en el tráfico y estás estresado ya previamente por un problema personal que tienes, que compartiste, previamente a alguna dificultad económica que ya traes, o la misma presión de llegar al trabajo a tiempo, ¿no? Entonces, todo este tema de, ok, ya estás en el tráfico, ya estás estresado, eso te provoca reaccionar con violencia. Entonces, es todo este tema que nos corresponde como sociedad, como profesionistas de la salud mental, en el tema de, ok, que hay que atender en ese aspecto para atender a las sociedades y que se genere este desarrollo integral de desarrollo.
Muy bien, algo muy importante que nos dice. Vean cómo los jóvenes tienen esa perspectiva, lo que sienten, pero no nada más ellos, también nosotros. Muchas gracias. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta. Rápido. Lo primero. Sí. Hay una frase que siempre me ha impactado. La política es algo muy serio como para dejarlo en manos de los políticos solamente. Y dos, la política es diferente a ser partidista. La mayoría de no, política no. Una cosa son los partidos. Nuestra naturaleza es la polis. Y por lo tanto, nos interesa la política. Vean, el elemento